desde la calle hasta la UCI. Esto es Emercrit Podcast, donde la emergencia se une con la evidencia. Ciencia en español, pensamiento profundo, práctica con propósito. La revolución del paciente crítico comienza ahora. Bienvenidos todos, esto es Emercrit Podcast al aire, su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Y esta vez seguimos con nuestra serie que iniciamos hace 2 capítulos, donde arrancamos a hablar de reanimación cardiopulmonar de una manera diferente, hablar de tecnología, hablar de ciencia, hablar de algunos aspectos muy importantes. Arrancamos con el algoritmo de taquicardias, lo hemos desarmado, hablamos del algoritmo de bradicardias, lo hemos desarmado. Y esta vez, esta conversación y este tema surge con una conversación que tuve con un colega muy apreciado en México, gran amigo, Daniel Peñaflor, el que me dijo que valía la pena que revisáramos el tema de la RCP mecánica, porque la RCP mecánica, la RCP con dispositivos cada vez es más común, pero necesitamos tener claros todos los aspectos, si realmente es la herramienta que creemos, si realmente va a reemplazar en algún momento las compresiones torácicas hechas por profesionales. Y pues respondiendo a su reto y a su invitación, estamos hablando acá de RCP mecánica, de el uso de dispositivos mecánicos para reanimación cardiopulmonar. Es un tema realmente apasionante, y es que la reanimación cardiopulmonar manual ha sido por décadas, desde los años 60, en las que se iniciaron, un acto heroico que separa la vida de la muerte en un paro cardíaco, y para todos es el pilar fundamental a partir del cual se construye la reanimación cardiopulmonar. Es el pilar fundamental que cambia las posibilidades de supervivencia cuando definitivamente un corazón no está latiendo. Las compresiones torácicas tienen bastante sentido, y su sentido ocurre o funciona si se hacen de forma correcta, pero tenemos que entender claramente que quienes hacemos RCP nos vamos a cansar de hacer compresiones, y esa es la limitación más importante de la RCP, que generalmente la mitigamos cuando tenemos equipos de reanimación que tienen más personas, cuando para el equipo de reanimación hay disponibles 6, 7, 8 y el relevo se puede dar, pues quizás tengamos una solución expedita. Pero todos sabemos que, por ejemplo, en los escenarios prehospitalarios, que todos sabemos, por ejemplo, que en los transportes de pacientes críticos, por ejemplo, en un transporte en helicóptero, llegar a lograr compresiones torácicas de calidad durante un periodo prolongado de tiempo quizás no vaya a ser tan sencillo, porque el espacio hace que esto sea difícil, y por supuesto el rendimiento de hacer compresiones de buena calidad, porque es que básicamente las características de las compresiones de buena calidad están bien determinadas por varios aspectos que son difíciles de lograr y mantener en el tiempo. Aspectos relacionados con la profundidad, con la velocidad, y ahora con aspectos muy importantes que solamente no se reducen a permitir que el tórax se reexpanda. También hay un nuevo aspecto relacionado con la velocidad de retorno del tórax. Hay que permitir que el tórax retorne a una velocidad de al menos 400 milímetros por segundo. Hacer RCP realmente de calidad y de full calidad se convierte en un aspecto bastante retador. Así que pues es absolutamente obvio que pensar que en muchos escenarios hay algo que pueda ser muy efectivo para hacer compresiones más allá de lo que las personas puedan, parece ser una idea brillante. Yo les quiero contar que recientemente hemos hecho algunas observaciones utilizando dispositivos para evaluar la realimentación o la retroalimentación de las compresiones. El CPR Meter 2 es el que más hemos utilizado, pero también hemos utilizado dispositivos que vienen en desfibriladores, monitores desfibriladores tipo SOL, y nos hemos dado cuenta que la media aproximada de capacidad de compresiones de la población general es de 1 minuto y 20 segundos. De ahí en adelante las compresiones empiezan a ser cada vez más ineficientes, para que luego lleguen los 2 minutos y llegue el momento de cambiar. Y ustedes saben muy bien que muchas veces no hay la disponibilidad, y que
el reanimador continúa hasta la fatiga. Y es por eso que decidimos hablar de este tema y hablarnos para poder tratar de hablar con detalle de cómo enfrentar esta debilidad humana que genera precisamente la capacidad de no mantener en el tiempo unas compresiones torácicas uniformes, continuas, sin pausas innecesarias y evidentemente teniendo las manos libres para otras cosas que sabemos que son importantes durante la RCP. Así que básicamente desde las primeras versiones, estos dispositivos que realmente parecía bastante intuitivo que era necesario que una máquina nos pudiera ayudar, pues han evolucionado de manera vertiginosa y su historia está lejos de ser una línea recta de éxito. Esto no ha sido simplemente un desarrollo digno de un premio Nobel de medicina, así no ha sido. La evidencia clínica ha sido mixta, han pasado por periodos en los que hay un tremendo desprestigio, luego hay una adopción mayor en sistemas prehospitalarios como en el norteamericano, y hay un dispositivo que todos básicamente es el que conocen, que es el Lucas. El Lucas es el más popular, pero no es el único y no necesariamente el mejor. Es un muy buen dispositivo, pero vamos a hablar de todos con detalle. Entonces en este episodio vamos a hablar de todo sobre la RCP mecánica, sobre los equipos disponibles, sobre cuáles fracasaron. Podemos hablar un poquitín de los precios estimados, de las marcas, de lo que dice la evidencia, de lo que más o menos se vive en el campo cuando se utilizan. Así que vamos a revisar esto con toda la profundidad, con todo el rigor, como siempre lo hacemos en Emercrit. Y recuerden que todos los episodios están acompañados de una entrada en el blog en www.emercrit.org. Ahí en este blog vamos a encontrar estos mismos temas a profundidad, con los estudios y por supuesto con las lecturas recomendadas de los artículos que utilizamos para poder encontrar esto a profundidad. Muchos de los equipos he tenido la oportunidad de utilizarlos en entrenamiento y puedo dar más o menos una descripción de su uso porque he tenido la fortuna de poderlos usar. En pacientes no tanto, en nuestro país, en Colombia, no son equipos disponibles en general, no son muy disponibles, pero cuando hemos tenido la posibilidad de movernos hacia otros lugares, hemos tenido la posibilidad de usarlos, de verlos usar y poder dar un testimonio de esto, cómo funciona y cómo va. Entonces, básicamente, esos aspectos son muy importantes y para arrancar con esto y con detalle, hablemos de la historia un poco y de la evolución de la RCP mecánica. Yo les había dicho en algunas otras entregas que los principios de las compresiones torácicas, tales y como los conocemos hoy en día, después de las maniobras como las maniobras de Sylvester, arrancan en 1960. Cowenhoven y algunas otras personas que se empezaron a dar cuenta que debería haber una forma en la que se podía continuar bombeando sangre y que tenía sentido, pues dio paso a lo que conocemos hoy como las maneras de reanimación modernas, que no siempre han sido iguales, que no eran antes con 30 compresiones, incluso se arrancaron con pequeñas cantidades de compresiones y ventilaciones, porque más o menos se pensaba una relación de 5-1. Llegó a existir durante mucho tiempo esa relación de 15 compresiones, 2 ventilaciones, y eso ha cambiado mucho en el tiempo, pero yo les quiero contar que a partir de los años 60, más o menos de 1965, se arranca una carrera para tratar de establecer dispositivos mecánicos, dispositivos que pudieran reemplazar a una persona haciendo compresiones. Entonces, para poder entender hacia dónde va la RCP mecánica, es muy importante mirar desde dónde viene, cuál fue la idea de una máquina que pudiera hacer compresiones torácicas, y esto no es nuevo, así que esto surgió al mismo tiempo que la RCP moderna, prácticamente en forma conjunta. Así que el primer vestigio de esto ocurre en el año de 1961. Harkins y Bramson diseñan una máquina electroneumática muy rudimentaria, que no tenía la capacidad de controlar la fuerza, que tenía algunas dificultades con respecto a la velocidad, no se sabía muy bien cuánto era la profundidad, pero básicamente pues más o menos funcionaba. Un año después, en 1962, Naklas y Siedban presentaron una bomba neumática portátil mejor, pero sin embargo no seguía funcionando como se esperaba. Barclow, desde Michigan Instruments, que esta empresa va a ser fundamental, la tenemos que reconocer. Michigan Instruments desarrolla el Thumper, que es el primer dispositivo formal utilizado. Arranca desde 1962 a desarrollar un compresor cardíaco externo funcional. El primero funcional fue desarrollado en Estados Unidos por una marca que aún existe y que aún tiene modelos y que no son universalmente conocidos por la mayoría. Yo les tengo que confesar que yo nunca había visto un Thumper. Yo nunca los había visto hasta
tener esta posibilidad y esta entrega para ustedes. Y Michigan Instruments en 1962 desarrolla ese primer compresor externo funcional que se da o que se denomina el modelo 1001 y se lanza en 1965. Es el primer dispositivo mecánico usado en humanos que parece que funciona con éxito. Y les quiero contar y vamos a hablar un poco del grupo de los modelos recientes de Michigan Instruments, porque son de pistón, por supuesto, los actuales, que hay uno de los dispositivos de ellos que es el LifeDate, que también tiene la posibilidad de dar ventilación mecánica. Imagínense, pues, es un dispositivo que puede hacer compresiones o puede dar compresiones y ventilaciones, y realmente es una verdadera revolución. No es muy popular, pero es importante que lo conozcan. Entonces, 3 años más adelante aparece el que se denominó el The Thumper, que es un dispositivo que combinaba compresiones y ventilaciones. Imagínense, eso viene desde finales de los años 60 en un solo equipo. Eso sonaba muy moderno, la verdad, pero en realidad era un equipo muy grande, era muy pesado, era muy difícil de utilizar y eso limitó su expansión. Pero aún así marcó un precedente, y para la mayoría y para los que hablamos de historia, si están pensando que el Lucas en su primera edición fue el primer dispositivo, yo creo que vamos a tener que replantear la historia e ir más al pasado y entender que Michigan Instruments es quizás a quien le debemos el desarrollo de nuestros dispositivos, y el Thumper quizás marca un hito en la historia y podemos pensar que fue el primer dispositivo funcional. Con el tiempo ya surgieron grandes escuelas de diseño de compresores de pistón vertical, y Lucas, que se basa básicamente en la idea de la bomba cardíaca, centrada en el lugar donde hacemos las compresiones, en la mitad inferior del esternón, y de los sistemas de banda que son más modernos, donde el principal exponente es el autopulse, que suele abrazar el tórax completamente, que se inspira en un modelo diferente de compresiones que se denomina la teoría de la bomba torácica, porque básicamente hay 2 modelos que tratan de explicar las compresiones, y yo les quiero contar que el mecanismo de soporte de vida es uno de los temas más apasionantes, y es cuál es el efecto de las compresiones torácicas desde el punto de vista hemodinámico y cómo el cambio en la presión intratorácica, generado precisamente por las compresiones y por el efecto que se generan, en este caso en el pistón cuando hablamos de compresiones mecánicas, o en el caso cuando lo hacemos con compresiones manuales, ese efecto mecánico de bomba cardíaca, que es uno de los que se puede llegar a entender, o de bomba torácica, que es el que trata de explicar los dispositivos como el autopulse de Sol, son realmente fascinantes y son aspectos que uno tendría que estudiar con detalle para poder entender la física y la mecánica de las compresiones, y entender que no son tan sencillas, que las compresiones no son fáciles, y mucho menos llegar a entender que realizar una serie de 5 rondas de compresiones cada 2 años no son suficientes para decir que soy experto en hacer compresiones torácicas de calidad. Estamos lejos de lograr ese valor, así como algunas instituciones tratan de demostrarlo. Parece que no es suficiente, y la verdad es que las compresiones hechas a mano a veces no son muy bien hechas en términos de profundidad, de liberar la presión y demás. Entonces, definitivamente estamos seguros que la verdadera revolución arrancó con el siguiente milenio. Al principio de los años 2000, ahí es donde se da la entrada a la electrónica, las baterías recargables y la portabilidad, y esto cambia de manera significativa y revolucionaria los equipos de compresiones torácicas mecánicas, y aparece el Lucas. Es un modelo neumático que se lanza en el 2003. Luego hay un modelo eléctrico más adelante en el 2009, que es el que tiene baterías, y en el 2016 se lanza el Lucas 3, que tiene conectividad, retroalimentación en tiempo real, y pues por otro lado la compañía y la competencia más dura, que es Autopulse, introduce la tecnología de banda de carga, que es una filosofía distinta, como ya se los había dicho, pero el mismo objetivo: mantener la perfusión de forma continua, eficaz y automatizada, y soltar las manos, y que esa labor, que es la labor más tediosa, la reanimación cardiopulmonar, pues pase a ser llevada a cabo por un dispositivo. Así que en paralelo también aparecen otras ideas como la RCP con compresión y descompresión activa. La descompresión activa ahora es parte fundamental de la filosofía de Lucas, que es que un dispositivo tipo copa de caucho, ¿cierto?, como una ventosa, se pega sobre el tórax, y cuando hay descompresión lo arrastra. Con esos dispositivos tipo ventosa, entonces levantan el tórax. Esas técnicas de compresión puede llegar a generar una mejor perfusión al descomprimir rápidamente, y los equipos o los Lucas de tercera generación lo tienen, pero hay otros dispositivos de pistón muy populares que no cuentan con esa tecnología y que consideran que el pistón
con una superficie o con una brazo palanca mecánico plano es suficiente, que no se requiere este retroceso activo. Pero vamos a ver qué dice la evidencia de eso. Así que hoy la RCP mecánica ha pasado de los laboratorios a las ambulancias de las unidades o a las unidades de cuidado intensivo, aunque no es tan común. Es muy popular en las unidades de hemodinamia, especialmente el Autopulse, porque permite continuar en algunos casos con la coronariografía mientras el dispositivo hace compresiones, porque además la banda moderna es radiolúcida, o sea que no interfiere con el angiógrafo y se puede continuar con la coronariografía. Sin embargo, ya dijimos que en el pasado eran máquinas bastante pesadas y ahora son herramientas inteligentes, portátiles y que cada vez están más integradas a los ecosistemas digitales de la reanimación. Ellas se pueden unir perfecta y maravillosamente con los dispositivos. El Lucas con los dispositivos de Stryker, o sea, con los LifePak 15 y 35. El Autopulse de Sol, por ejemplo, lo hace bastante bien con los modelos, el X Series, el R Series o el M Series, de acuerdo a lo que tengamos disponible y al modelo ProPak. Entonces, este ecosistema es un verdadero ecosistema que va a automatizar la reanimación cardiopulmonar para tratar de mejorar, por supuesto, los desenlaces, pero ya veremos si eso realmente es cierto. Así que los puntos claves que yo creo que tenemos que recordar es que todo esto arranca en la década de los 60, que Claire Barklow y Michigan Instruments lanzan el primer dispositivo que sirve para humanos, que es el modelo 1001, el de Thumper, en 1968, de compresiones y ventilación. Es el precursor integral, que es el más importante, pero que las primeras limitaciones se dan en términos de peso y la complejidad, que hacían muy difícil portar esto en una ambulancia o tenerlo en un servicio de urgencias, y que además era difícil de operar. Estos aspectos definitivamente nos llevan hasta el punto de hoy, donde entendemos que básicamente los dispositivos funcionan o por banda o por pistón, que son las cosas más importantes, y que de ahí en adelante se empiezan a tener otros equipos disponibles. Y para eso hablemos de la clasificación, cómo se supone que se clasifican. Así que hoy entendemos claramente que se hacen con pistón y se hacen con banda, pero hay algunas filosofías diferentes de su uso con equipos que no hemos mencionado hasta ahora, que son impresionantes, que son muy ligeros, que son muy portátiles, con baterías muy potentes y que podrían llegar a ser una alternativa muy apreciada en transportes, en lugares donde la RCP se hace difícil, y que podrían ser considerados. Así que cuando hablamos de RCP mecánica, no todos los dispositivos son iguales, y aunque el objetivo es el mismo, que es mantener compresiones efectivas y sostenidas, los caminos para lograrlo van a variar de forma significativa y de manera muy significativa. Y básicamente hay tres grandes tipos de dispositivos que se clasifican según sus mecanismos de acción. Vamos a repasarlos pues uno por uno. Entonces hay una categoría que se denomina pistón vertical. Esta fue la categoría o la tecnología pionera, que ya hemos hablado, que quizás los modelos iniciales utilizaban esa fuerza que generaba un pistón, y que ese eje antero posterior que empuja sobre el esternón, imitando lo que hace una persona cuando reanima con las manos, es el principio fundamental. Y algunos de estos pistones ya pueden traer esa ventosa que les decía, que no solamente comprime, sino que también genera tracción en el tórax para poder permitir que en la fase de descompresión se logre. ¿Esto con qué propósito? Para mejorar el retorno venoso, el llenado activo del corazón, y porque nosotros sabemos muy bien que las arterias coronarias se llenan en diástole. Entonces, por eso es muy importante el retroceso activo, que básicamente desde lo biológico parece ser una idea brillante. Hay esa segunda categoría, que es la banda de distribución de carga, y este enfoque es totalmente diferente, y en vez de comprimir en un punto específico, una banda abraza todo el tórax y lo aprieta en forma circunferencial. Y es la lógica de la bomba torácica, que básicamente se enfoca en aumentar la presión intratorácica en bloque para movilizar toda la sangre. Y el ejemplo clásico y el más importante de ellos es el Autopulse de Sol con su famosa LifeBand, que así se llama la banda de carga o distribución de carga que tiene este dispositivo, y que funciona bastante impresionante. Y hay una tercera categoría, que es la que decíamos que era la compresión y descompresión activa,
que es la que tienen los modelos de Lucas 3, por ejemplo. Y hay algunos dispositivos mecánicos que no son automáticos. Hay una que es la Rescue Pump de Sol, que fue muy popular en algún momento, pero empezó a disminuir y a disminuir su popularidad, y hoy en día es un elemento no muy disponible. Entonces, ¿qué tienen de diferentes estos dispositivos? Pistón vertical, la banda y la descompresión activa. Pues la biomecánica cambia de manera significativa, y es que el pistón se concentra en la fuerza sobre el esternón, la bomba cardíaca, mientras que la banda actúa sobre toda la caja torácica, el modelo de bomba torácica, y eso se traduce en diferencias fisiológicas. Y por ejemplo, el Autopulse parece mejorar la perfusión coronaria, mientras que el Lucas ha demostrado mejoría en el gasto cardíaco, y cuando uno evalúa los valores de CO2 al final de la expiración parecen ser más eficientes en Lucas, pero no hay ningún estudio contundente, independiente o un ensayo clínico bien hecho que haya dicho que alguno de estos dispositivos es mejor que el otro. Entonces eso, de ahí nos vamos a bajar, porque no hay ningunos. Cada marca, cada laboratorio tiene sus propios estudios y tiene sus propios adeptos, tiene sus propios seguidores, y hablan de sus ventajas teóricas, porque si lo vamos a ver con detalle, todos los que son comerciales y bien fabricados tienen ventajas teóricas, pero todos, absolutamente todos, también tienen desventajas. Y aunque todos cumplen con las guías en términos de profundidad, de compresión, hay variaciones notables, por ejemplo la frecuencia. En el caso de Sol con el Autopulse, defiende que su sistema no necesita la misma frecuencia de los de pistón, y por esta razón ustedes van a ver operando el Autopulse a una frecuencia de 80 por minuto. Y esto no quiere decir que esté mal, vuelvo y les insisto, porque el modelo no es un modelo de bomba cardíaca, sino de bomba torácica. Y también hay diferencias significativas, porque muy probablemente algunos de estos dispositivos se asocian a más lesiones que otros, a generar más lesiones sobre la pared torácica. Entonces, este aspecto es muy importante, y yo creo que vale la pena que, después de que entendemos que hay tres tipos de dispositivos, uno de pistón vertical, que era o lo que conocemos como la primera generación, la banda circunferencial, más o menos una segunda generación, y la compresión y descompresión activa, que es lo que consideramos hoy la tercera generación, pues es un buen punto de partida para que hablemos de los equipos. Hay unas diferencias biomecánicas muy bien marcadas, y eso vale la pena tenerlo en consideración. Entonces, el primero, el más popular de todos, que cuando arrancó era un dispositivo de pistón y que hoy se convierte en un dispositivo de compresión y descompresión activa, el Lucas. Lucas viene de la palabra Lund University Cardiopulmonary Assist System. La Universidad de Lund es una universidad escandinava que desarrolla este equipo por allá a principios de los años 2000, como se los había dicho. Y este nombre suena y resuena bastante porque es muy popular. Muchas de las ambulancias norteamericanas cuentan con este sistema, y de hecho muchas de las copias, o de los que se parecen bastante, o de las inspiraciones industriales de muchos equipos, se parecen a Lucas más que a cualquier otro. Son muy parecidas, con principios similares. Yo no sé si son tan eficientes porque cuando buscamos literatura hay muchos equipos que no tienen ningún estudio, no se han sometido a ningún estudio, y ni siquiera se han sometido a las pruebas de seguridad que pueden tener estos productos para ser distribuidos en Europa o en Estados Unidos. Entonces, desafortunadamente, ustedes se darán cuenta que aunque hay cientos de marcas, y les puedo decir, hay cientos de marcas chinas, no voy a hablar mal de ellas, porque es que no tengo juicio para hacerlo, no tengo información suficiente para descalificarlas, pero tampoco tengo información suficiente ni evidencia para decir que son comparables a un Lucas, a un Autopulse, a un EasyPulse, que son los dispositivos, o a un dispositivo de CorePulse, que son dispositivos que sí han demostrado algunos aspectos importantes en términos de seguridad, y que son los más populares en el mundo. Entonces, no voy a mencionar muchos de ellos, ni siquiera voy a hablar de sus nombres, porque no tengo información suficiente, lo suficientemente buena o de buena calidad para poderlo recomendar o rechazar. Así que sigamos con tres aspectos de Lucas que son muy importantes, que lo desarrollaron en la región de Escandinavia, en Suecia específicamente, por Sting y Willy Beeston. Este dispositivo evolucionó a un sistema neumático, de uno neumático, porque arrancó siendo neumático, a uno eléctrico, y es que es un deleite ver funcionando un dispositivo de estos. Es rápido y es fácil de poner, y básicamente hoy se sabe que hay más de 30,000 unidades desplegadas por todo el mundo. Es el equipo más vendido de todos, y eso no es un secreto para nadie. Vuelvo y les insisto, eso no lo hace el mejor equipo, pero sí lo hace el equipo más popular. Tiene unas ventajas muy importantes, que las compresiones son constantes y sin fatiga como todos los dispositivos mecánicos, y que
Básicamente mejora la seguridad durante el traslado, que integra una conectividad Bluetooth y Wi-Fi para registro de datos con dispositivos de la misma marca y que es compatible con la mayoría de los pacientes adultos. Es un dispositivo que es costoso y que podría estar rondando, de acuerdo al distribuidor, entre los 15 y los $20,000, puede ser un poco más. Y algunas de las desventajas claves es que hay una dificultad muy importante cuando utilizo este dispositivo y yo no tengo parches de desfibrilación, sino palas. Ustedes saben que en muchos países de la TAM, de los que me están escuchando, nuestros monitores desfibriladores son los clásicos que tienen palas, y como el dispositivo es aparatoso, la terapia eléctrica se hace un poco más complicada y eso lo convierte en una dificultad, aunque no contraindica su uso. Así que el acceso también al tórax va a estar limitado para procedimientos invasivos, si es que se necesitan, por ejemplo, en algún momento determinado, para insonar a un paciente rápidamente cuando estamos haciendo ecografía, aunque esta limitación es mucho más marcada en el autopulse, por ejemplo. Y hay un potencial de lesiones costales cuando hay un posicionamiento erróneo. Eso es un problema muy importante. Y cuando hay un tórax grande o muy pequeño, pues también pueden haber problemas en posicionamiento y en uso. El Lucas es una herramienta bastante poderosa, pero necesitamos entrenamiento. Eso no funciona solo. Esto va a necesitar coordinación para poder detener las compresiones manuales y poder poner el dispositivo y ponerlo a funcionar. Y esto en un equipo entrenado se puede hacer en un tiempo menor, incluso de 10 segundos, si estamos entrenados. Pero básicamente necesita entrenamiento. Ahora, si es que vamos a hablar de entrenamiento en algún podcast, vamos a hablar de educación en RCP, vamos a hablar de educación en reanimación cardiopulmonar, para que nos demos cuenta que el fútbol nos lleva años. Los equipos de fútbol que se encargan básicamente de un asunto recreativo, de un asunto de entretenimiento, tienen que entrenar básicamente casi todos los días para tener un rendimiento adecuado, y nosotros creemos que tomando un curso de reanimación cada 2 años vamos a tener un rendimiento adecuado. Ay, es que yo reanimo todos los días. Claro, es como si tú le pides a un equipo de fútbol que le vaya bien porque compite en una liga cada fin de semana, porque se supone que ese es su trabajo, pero que no entrenan en la semana. El resultado ustedes ya entenderán cómo es. O sea que se necesita entrenamiento, y más cuando hay tecnología de este tipo. El segundo dispositivo de pistón a mí me parece espectacular. Tuve la oportunidad de probarlo. Es un equipo muy robusto, muy bien fabricado. Es un equipo europeo de la marca Corpuls. El Corpuls CPR viene de los diseños alemanes. Las cosas alemanas generalmente son muy bien diseñadas, son muy durables, muy robustas, funcionan bastante bien. Este dispositivo se diseña para funcionar en tándem con monitores de Corpuls 3. Eso es una verdadera fantasía, y se los digo porque a mí me encanta el modelo de Corpuls. El modelo de Corpuls uno le puede desprender la pantalla y hacer descargas que no sean, o sea, que sean inalámbricas. Yo puedo estar a 1 o 2 metros del momento del lugar donde están haciendo RCP, y si el paciente tiene parches manos libres, con el dispositivo Corpuls 3 yo tengo la pantalla en la mano porque la puedo despegar y puedo descargar a distancia. Yo puedo monitorizar al paciente a distancia. O sea, yo puedo llevar a cabo un verdadero liderazgo en la RCP y me puedo encargar de dar terapia eléctrica si fuera necesario. Es una cosa fantástica. Está diseñado con un brazo único articulado que deja un espacio libre muy importante sobre el tórax, y eso es importante, y permite fácilmente la ecografía, descompresión de neumotórax si fuera necesario, y es el único dispositivo que tiene aprobación formal pediátrica para pacientes de 8 o más años. Menos de ahí, los dispositivos mecánicos no están diseñados ni van a funcionar, y de hecho podrían ser peligrosos. Entonces, genera un excelente acceso al tórax como una ventaja fundamental. La integración total con el Corpuls 3, con el dispositivo monitor desfibrilador, que además es un dispositivo increíble, funciona bastante bien. La batería dura unos 90 minutos y eso es un tiempo que se agradece, y es configurable pues para esos pacientes adultos y pediátricos. Hay unas desventajas importantes, y es que no tiene aprobación de FDA. Es un dispositivo que no vas a ver en Estados Unidos, que sí se ve en la TAM. En Chile tuvimos la posibilidad de usarlo, y que sea el momento para enviarle un cordial y un gran saludo a un amigo muy especial, a un tipo muy riguroso, un excelente paramédico que hace también revisiones y podcast, que es un excelente profesor, un apasionado por la vía aérea, mi amigo Daniel Justi. Él y yo tuvimos la oportunidad de probar este equipo. Nos lo prestaron para un curso de ACLS que llevamos a cabo en la ciudad de Santiago de Chile, y nos hemos divertido de la forma que ustedes no se imaginan. En mi canal de TikTok y en las redes sociales de Daniel Justi y de Omega Capacitaciones está
a este video donde pusimos a prueba este dispositivo de Corpulse y nos dimos cuenta que entre dos personas entrenadas como Daniel y yo éramos capaces de ponerlo en menos de 10 segundos. La verdad es que es un dispositivo que me encanta y bueno, y aprovecho por ahí derecho para enviarle un saludo a Daniel, que estoy seguro que está escuchando el podcast porque es muy juicioso y estudia bastante y está todo el tiempo aprendiendo para ser un mejor instructor. Muy bien, entonces vamos con otro equipo que funciona, que me parece que es muy interesante y que no es tan conocido en algunos lugares, y en Europa es muy potente, en América Latina está disponible, en Colombia está disponible, y es el equipo de la marca Schiller de Suiza, el equipo EasyPulse. Es el más ligero del mercado, es el que menos pesa, es un equipo que pesa solamente 3.5 kilos aproximadamente, que se puede instalar rapidísimo y que puede incluso funcionar muy bien en posición vertical cuando hay que hacer rescates, por ejemplo, en espacios confinados. Lo convierte en un dispositivo brutal para transporte aeromédico, para rescate en montaña, para espacios confinados, y tiene una innovación muy importante que no la entendemos muy bien porque es una cosa patentada de Schiller y se denomina compresión 3D, que combina un pistón con una banda ajustable que aplica una fuerza en más de un eje, y aunque su validación clínica aún es limitada, estamos seguros que su facilidad de uso lo hace muy atractivo y que esta tecnología, aunque no es tan fácil de entender, pues evidentemente tiene su validación clínica. Schiller es una compañía bastante seria que construye equipos de excelente calidad y este dispositivo no se queda atrás. Es un dispositivo maravilloso. Yo tuve la oportunidad de probarlo y con mis amigos en la Universidad Militar de Nueva Granada en Bogotá, en el ejercicio final el año pasado, con Patricia Caro, una gran amiga, y con Juan David, que son un par de amigos muy entrañables en Bogotá, tuvimos la oportunidad. Laura Ledesma, la representante de Schiller, nos prestó el equipo y realmente en el campo se lograron unas cosas maravillosas. Ahí en la entrada en el blog van a ver algunas fotos que tomamos en ese entrenamiento y el equipo funcionó de maravilla. Entonces tiene algunas ventajas, que es ultra compacto, que es fácil de usar, una persona lo puede poner en muy corto periodo de tiempo. Tiene una ventaja muy importante en términos de autorregulación de profundidad según la rigidez torácica, y eso lo hace un equipo muy versátil. Tiene una alimentación muy versátil de batería o con red, o se puede conectar la ambulancia, la mayoría lo hacen, pero en el caso de ese equipo de Schiller también no se queda atrás, y es un equipo que está muy bien pensado para transporte aeromédico, para espacios reducidos, para rescate. 3.5 kilos, por ejemplo, en comparación con los 11 kilos de un Autopulse, lo hacen para algunos escenarios una diferencia sustancial. Hay un problema, la batería no es tan larga, pero no hay problema, se pueden tener varios juegos de batería porque no son tan pesados. No hay aprobación formal para pediatría, no ajusta la frecuencia cardíaca, tiene una frecuencia cardíaca no de compresiones fija de 100 por minuto, y no hay tanta evidencia, pero vuelvo y les insisto, este equipo es un equipo maravilloso, lo hemos probado y realmente el que tiene un equipo de estos no se queda atrás con las ventajas que provee la RCP mecánica. No es el más potente, pero cuando el espacio y el tiempo son limitados, el EasyPulse definitivamente puede marcar la diferencia, y eso es lo que se espera. El que yo les había dicho, y el último, que fue el primero que se desarrolló y que hay dos modelos, el Thumper y el LifeStat, son esos clásicos robustos. Y antes de que el Lucas existiera, ya estos existían. Así que básicamente hay unos modelos que siguen activos, y estos dos modelos van a ser el Thumper 1007, que hace solamente compresiones, y uno que se llama LifeStat 1008. Mírenlo, busquen videos. Se van a sorprender mucho con ese LifeStat, que es el único en el mercado, el único que ventila además automáticamente y es muy compacto. Ahora, no me pregunten sobre detalles en la ventilación, cómo funciona, cómo se cuadra el volumen corriente, cómo se cuadran algunos otros aspectos relacionados precisamente con la ventilación, porque es muy importante entender que la ventilación mecánica tiene muchos parámetros, como o cuánto da de FiO2, esos detalles no los conozco, pero de ahora en adelante voy a buscar un LifeStat y en algún momento que lo encuentre vamos a hacer una revisión detallada, porque a mí me llamó mucho la atención, pero no tengo detalles más profundos. Quizás la compañía de Michigan Instruments tenga algunos detalles adicionales, pero
por efectos de tiempo no tuve la posibilidad de revisarlo tan a profundidad para ustedes, pero vale la pena que lo miren porque sí realmente es una herramienta bien interesante. Así que ténganlo en consideración. Las ventajas de estos equipos: son equipos muy robustos, la durabilidad y la confiabilidad básicamente se prueban por décadas. El hecho de la ventilación integrada en el LifeStat lo hace llamativo, aunque no hay estudios que hayan demostrado que mejore la supervivencia o el retorno a la circulación espontánea. Puede llegar a ser más útil en pacientes con tórax mucho más grandes. Suelen ser más económicos, con un bajo costo operativo, pero hay unas desventajas: que son muy voluminosos, que requieren oxígeno comprimido para poder funcionar, o sea, una bala de oxígeno. Claramente, cuando voy a utilizar el dispositivo para ventilar el LifeStat, no tienen conectividad ni registro de datos porque son muy análogos y no están probados para uso pediátrico. Entonces, básicamente son dispositivos diseñados para durar, son muy útiles, pero pocos estudios, poca distribución. Vuelvo y les insisto, en mi vida he visto un thumper en la vida real. Nunca lo he probado, nunca lo he pesado, nunca lo he visto ni funcionando con maniquís. Pero mi tarea será buscarlo, y ahorita en octubre, cuando vaya a la feria de MS World en Indianápolis, en Estados Unidos, voy a buscarlo, y si encuentro, pues tendré para ustedes videos que les voy a compartir en mis redes sociales. El último que vamos a evaluar con detalles: dispositivo banda torácica de compresión circunferencial, el Autopulse. Y es que hasta ahora hemos hablado de pistones, y ahora vamos a cambiar de filosofía completamente. Vamos a comprimir no solamente el esternón, sino todo el tórax, y esa es la apuesta de Autopulse. Es un dispositivo que genera, o con esa banda de carga, hace que el tórax se pueda llegar a comprimir completamente de forma circunferencial y radial, como si fuera un torniquete torácico de alta precisión, para que me puedan entender. Y a diferencia de los sistemas de pistón que imitan las compresiones manuales, el Autopulse aplica una fuerza circunferencial radial, como yo les decía, distribuyendo la compresión a lo largo del diámetro completo del tórax. Esa lógica se llama la teoría de la bomba torácica, y que tiene mucho sentido. Les voy a contar por qué. Hay unos estudios que hemos hecho con ecocardiograma transesofágico, y nos hemos dado cuenta que incluso poniendo las manos en el lugar correcto, que es la mitad del inferior del esternón, el 30% de los pacientes se les comprime el tracto de salida, ¿cierto? O la aorta, o sea, las compresiones no funcionan. Este problema no lo vamos a ahorrar cuando utilizamos la banda de carga de Autopulse, cuando utilizamos el sistema de bomba torácica, porque no es un punto en particular, sino que es el tórax completo, y ese que probablemente sea el principal argumento para el uso de este dispositivo. Y hay una cosa que me gusta mucho. Con este equipo tuvimos la posibilidad de probarlo con la Fuerza Aérea Colombiana. La Fuerza Aérea Colombiana tiene un dispositivo de estos, tiene un Autopulse, es espectacular, y lo tuvimos y lo probamos con un amigo que tengo también muy entrañable y que también escucha nuestro podcast, a Cristian Moyano, un saludo muy especial, y a Elkin Fuentes de Sol también un saludo muy especial, porque nos ha prestado este dispositivo, porque lo hemos probado en muchos escenarios y nos ha permitido hasta ahora venir a contarles a ustedes de probar este equipo de todas las maneras posibles, con las ventajas que tiene, como una lona de carga, las ventajas que tiene. Este equipo, cuando uno lo utiliza con el desfibrilador Sol Serie X, o con un dispositivo que es avanzado, y generalmente es un monitor desfibrilador de uso militar, que se me escapa su nombre por ratos, es muy parecido al Sol Serie X, pero es un poco más robusto, es el ProPac. Ya tengo problemas de memoria, se me olvidan algunos datos. Entonces, estas dos tienen dos tecnologías brutales. Tanto el Sol Serie X como el ProPac tienen filtro de compresiones, es decir, que cuando están comprimiendo, el equipo puede seguir mostrando el ritmo sin interferencias. Y esto va a permitir que cuando se utiliza con un ProPac o con un Serie X, que tienen una tecnología que se llama Shock Sync y otra que se llama Rapid Shock, existe la posibilidad de no interrumpir las compresiones torácicas y generar una descarga. Esto es una tecnología única de Sol, y yo creo que ahí se lleva un punto. Para mí se lleva un punto, porque si uno conectar al paciente a un ventilador, ¿cierto? Lo programa con ventilación mecánica bien programada en paro, utilizas la LifeBand o utilizas el Autopulse con su LifeBand, y por ahí derecho utilizas la tecnología con los monitores desfibriladores de Sol, utilizando el Shock Sync y el Rapid Shock, vas a generar una fracción de compresiones torácicas con una RCP bien hecha cercana al 100%. O sea, esto es una verdadera locura.
Lo que pasa es que es tecnología muy costosa, pero es muy llamativa. Así que no todo es bueno, no todo es bueno. El sistema básicamente está diseñado con una tabla, tiene una base grande, es azul, es bastante grande, que se integra y una vez colocado el paciente, la banda, la life band se tensa automáticamente hasta reducir el diámetro torácico aproximadamente en un 20%. Y esta personalización es efectivo en una gran variedad de tamaños antropométricos diferentes, y este aspecto es muy importante. Entonces, ¿por qué se ha hecho tan famoso? Porque básicamente en movimiento este equipo es imbatible, en escaleras, en ascensores, en ambulancias, en helicópteros. Tenemos un video porque en uno de las ferias de MS World, junto con Elkin, junto con Daniel Justi y varias personas que siguen y que son amigos entrenadores de Latinoamérica, utilizamos este equipo en la feria, y con su lona de carga anduvimos por toda la feria trasladando un maniquí mientras le hacíamos compresiones. Por ahí están los videos disponibles, y eso realmente lo hace un equipo bastante ventajoso. Entonces, las ventajas, básicamente, compresión torácica completa con una filosofía diferente, ideal para transporte, reduce las interrupciones, tiene esa lona integrada que permite mover al paciente, la retroalimentación integrada con monitores SOL y la tecnología de ShockSync, los datos de sincronización y todo esto del entorno y el ecosistema SOL lo hacen brutal. La adaptación automática es muy importante, y ese nuevo modelo que se llama el Autopulse Next es más compacto, una instalación mucho más rápida y una mejor integración. Solamente hay algunas desventajas. La primera es el peso y el tamaño. Es un dispositivo que pesa 11 kilos, es el más pesado de todos. Entonces puede ser un problema. La batería dura una media de 30 minutos. Es aceptable, se pueden cargar más baterías, pero aumenta mucho más el peso. El rango limitado de pacientes no es apto para cuerpos muy pequeños, y ese va a ser un problema. Hay unos costos acumulativos, y es que la banda es una banda desechable y eso aumenta el costo, porque cada vez que reanimo tengo que utilizar una nueva banda, y eso sí puede llegar a ser un problema operativo para muchos. Es el dispositivo que tiene una mayor tasa de lesiones torácicas y que su evidencia sugiere que pueden generar más fracturas que otros dispositivos o dispositivos con pistón. Eso por lo menos es lo que dice la evidencia, sin que esto tenga repercusiones en el retorno a la circulación espontánea. Puede haber algún problema de restricción postural, y porque solamente funciona y solo se ha probado en decúbito supino, y es el que tiene menor acceso al tórax. Descomprimir un neumotórax, por ejemplo, en una condición de paro, te obliga a que detengas las compresiones, a que retraigas y levantes la banda, que descomprimas y que continúes. Y esa quizás sea una limitación, pero creo que las limitaciones pues no son mayores. Así que el Autopulse, esto no es solamente un compresor, esto sabemos que es un sistema de movilización y soporte circulatorio muy avanzado, que está muy pensado y que yo creo que es difícil compararlo con los dispositivos de pistón. Vamos avanzando para que hablemos un poco de evidencia clínica, de estudios que los comparan, porque hemos hablado cosas muy buenas, cosas no muy buenas, pero vamos a ver cómo les fue cuando se sometieron a la ciencia pura y dura. Y es que hablemos como tiene que ser. Esto realmente sirve. Estos equipos sirven. Vale la pena invertir por un equipo. Prácticamente el valor casi de lo que vale un vehículo o una ambulancia en Latinoamérica. Guardando proporciones, una ambulancia puede estar por encima de los 30-35 mil dólares. El vehículo y la carrocería quizás otros tantos, pero es que pensar un equipo de 20 mil, 25 mil dólares ya se constituye en un valor muy alto para países que no tienen un ingreso tan alto, pero que este equipo podría llegar a ser útil. Así que vamos a ver, esta pregunta puede ser incómoda, y hay muchos estudios enormes, hay ensayos aleatorizados, hay metaanálisis, pero los resultados han sido mixtos, les cuento. Algunos muestran equivalencia entre compresiones hechas por personas o hechas por el equipo. Otros ninguna ventaja clara, y muy poquitos estudios sugieren un beneficio definitivo. Y ese aspecto quiero que lo tengan en consideración. Eso sí, hay una cosa que es segura. Estos dispositivos mecánicos no son peores que la RCP manual bien hecha, pero tampoco han demostrado hasta ahora ser una solución milagrosa como muchos piensan, y que valga la pena realmente hacer una rifa o hacer algo para conseguirse un Autopulse o un Lucas o un EasyPulse para la ambulancia. De pronto quizás no. Entonces hay algunos ensayos clínicos relevantes. En el 2014 se publicaron dos de ellos. Uno se llama Link, que es un ensayo clínico que compara el Lucas con la RCP manual en más de 2.500 pacientes, y los resultados es que básicamente no hubo ningún beneficio claro en la supervivencia ni en el estado neurológico a 6 meses.
Así que la conclusión fue clara, el equipo funciona pero que no es superior, y ese ha sido el caballo de batalla, y muchos estudios pequeños, más estudios más descriptivos han tratado de mostrar la superioridad, pero en ensayos clínicos nanay, no han demostrado superioridad. El CIRC, que también es de este año, del 2014, evaluó el Autopulse frente a la RCP manual y los resultados son iguales tasas de supervivencia, no habían cambios estadísticamente significativos, pero había más fracturas costales con Autopulse, misma efectividad, diferente perfil de lesiones, no había impacto en la mortalidad. Así que estas lesiones no demuestran aumento en la mortalidad, para que no vamos a pensar que esas fracturas que se generaban pues realmente contraindiquen su uso. En el 2015 el Paramedic es un estudio pragmático. ¿Qué significa un estudio pragmático? Un estudio que se hace en condiciones muy similares a las condiciones operativas. Entonces, ese estudio pragmático del mundo real de Lucas contra RCP manual en el Reino Unido generó un resultado, y ese resultado es que no mejoró la supervivencia. Incluso en algunos pacientes con ritmos desfibrilables pareció irles peor con Lucas, probablemente por demoras en la primera descarga. Ya habíamos hablado un poco al respecto. Entonces, ese Paramedic Trial, que es un estudio pragmático muy bien hecho, muy bien hecho, tuvo esas características. El estudio Compress en el 2022, que es el estudio más reciente, realmente grande y decente, estudió el paro intrahospitalario con tasas iguales de retorno a la circulación espontánea y supervivencia, y también muestra que con entrenamiento en Lucas puede instalarse en menos de 10 segundos sin interrumpir la RCP, pero no muestra superioridad. Hay algunos metaanálisis, hay una revisión de Cochrane que se hizo en el 2018 y que confirman lo mismo, que la RCP mecánica no mejora la supervivencia a largo plazo, pero sí garantiza compresiones sostenidas y seguras libres de fatiga. Y es por eso que las guías de ILCOR no recomiendan su uso rutinario para todos, pero sí validan su uso en algunas situaciones específicas que conocemos. Transporte cuando es inevitable y tenemos que transportar, RCP prolongada, cuando al paciente lo vamos a canular para ECMO, por ejemplo, es muy importante, hay que tenerlo, y en algunos entornos peligrosos donde hacer RCP manual se convierte en un asunto inviable. En ese aspecto fundamental pues, se tiene en consideración. Algunos aspectos relacionados con seguridad y lesiones, sabemos que en los estudios, hablando de Lucas, la seguridad es similar a la RCP manual. En Autopulse hay más fracturas costales, más enfisema subcutáneo y muy otros raros casos de lesiones viscerales por laceración hepática con el apófisis sifoides. Así que todos los dispositivos y todos los métodos pueden causar fracturas, todos. Eso es el precio de reanimar con fuerza suficiente y con calidad, pero lo importante es anticiparlas y manejarlas después del paro. Y una RCP efectiva muchas veces puede fracturar costillas, y eso incluso va a pasar, y eso puede pasar. Básicamente lo peor es no hacerlo bien, es que eso no ocurra. Pero también hay algunos datos que nos han parecido aterradores, y es que esto no se ha podido demostrar, pero hay un punto que no se habla y que se los voy a dejar en el tintero, porque hay algunas menciones de que esto podría ocurrir. Si las máquinas logran una mejor perfusión, porque eso es cierto, una mejor perfusión cerebral por hacer compresiones continuas, entonces podría pasar que en intervalos cortos de adrenalina estemos dando más adrenalina de la necesaria, es decir, está circulando más adrenalina, y algunos sugieren que esto podría aumentar el daño neurológico por sobreestimulación y obviamente más vasoconstricción. Esto por ahora es teórico, pero nos obliga a repensar la reanimación fisiológicamente guiada, y hay mucha gente que la está pensando, y que estamos pensando en que la reanimación tiene que ser fisiológicamente guiada y no solamente seguir un protocolo en un algoritmo. Es que esa es la causa por la que estamos acá, desbaratando la reanimación cardiopulmonar y dejando de pensar que esto es protocolario, que esto es puro protocolo. No más protocolo. Tenemos que individualizar y saber que no es lo mismo, y hay muchos aspectos importantes. No es lo mismo reanimar a la altura del mar que reanimar en la altura por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar, 3.000, 3.500. Y aquí aprovecho, y a otro gran amigo, Alfredo Merino, una de las personas que más sabe de medicina crítica en altura, estuvimos hablando sobre compresiones en la altura. Si hacer compresiones de buena calidad durante 2 minutos es un lío, a menos de 2.500 metros sobre el nivel del mar, donde él ejerce su práctica clínica por allá en Huaraz a 3.300 o 3.000 y pico, se dieron cuenta que el desempeño no es tan bueno. Entonces la RCP es un mundo inmenso con muchísimas cosas. Entonces las conclusiones, la RCP mecánica no es mágica, y quiero hablarles de tres cosas adicionales para que esto podamos finalizarlo, porque esto podría dejarnos para 3 y 4 capítulos, es muy apasionante. Una de las cosas que más me llamó la atención es que yo soy fan, y me declaro fan, de la operación del Medic One del condado de King en Seattle.
para mí tiene una de las mejores tasas de supervivencia. Y si yo les dijera a ustedes que ese que para mí es el sistema o el mejor sistema de reanimación prehospitalaria del mundo, para mí, el King County en Seattle, no utiliza RCP mecánica o casi no la utiliza. Y les cuento que así es. En el condado de King, en Seattle, se genera un modelo que desafía todos los paradigmas. Son impresionantes, son impresionantes. El Medic One tiene resultados brutales de supervivencia incluso cercana al 45% en pacientes con ritmos desfibrilables en paro prehospitalario. Y es un porcentaje que parece ciencia ficción, pero absolutamente ciencia ficción. ¿Y cuál es su secreto? Y les cuento que su secreto no es un Lucas, no es un Autopulse, no es un Corpulse, porque además el Corpulse en Estados Unidos no se puede usar. El secreto es su gente, entrenamiento riguroso, protocolos bien hechos, auditoría constante, medición y una obsesión por la mejora continua. Sus paramédicos pueden superar las 2.000 horas de formación en reanimación cardiopulmonar. Para que alguien venga y me diga que es que las 24, 48 horas son mucho y que se sabe toda la reanimación del mundo. No, la reanimación necesita mucho entrenamiento para tomar decisiones y es que cada detalle importa. Y he tenido la fortuna de hablar con personas en el condado de King y voy a hacer una visita al Medic One que la voy a documentar para ustedes y que la voy a montar a mi canal porque eso es unas deudas pendientes porque yo estoy obsesionado con lo que ellos hacen. Me parece brutal y me parece que es digno de copiar y que me parece que es digno de copiar en los programas de reanimación. Y créanme que la implementación de los programas de reanimación para las compañías en las que trabajo como consultor, los modelos que se utilizan en estos países y que son modelos adecuados los vamos a implementar y los vamos a tener para la educación y la formación. Así que desde el 2005 aplican un enfoque radicalmente simple: descarga eléctrica inmediata seguida de 2 minutos de decompresiones ininterrumpidas, sin pausas, sin excusas, sin nada diferente. Y yo creo que a eso lo podemos llamar la escuela de Seattle de reanimación, que para los escenarios prehospitalarios creo que es el modelo a seguir. Y en Latinoamérica hay modelos que funcionan muy bien y que están siguiendo ese mismo camino, como el modelo de atención en Querétaro, en México, que se está desarrollando con equipos impresionantes, con formación impresionante, y creo que en muy poco tiempo pueden llegar a decir que hacen cosas muy similares a las que se están haciendo en Seattle. Muy rápido, 3 cosas. RCP mecánica en prono, ¿sí o no? Entonces, ¿qué les tengo que decir con respecto a esto? La pandemia nos dejó muy marcados y nos dimos cuenta que muchos pacientes que pronábamos por la pandemia del SARS-CoV-2 nos tocó hacerles RCP en prono. Evidentemente el pronóstico era muy malo, pero si de pronto no nos da para pronarlo rápidamente y tocaba hacer RCP, utilizar un dispositivo, ¿era una locura o no? Eso es un desafío técnico y tradicionalmente la RCP se hace en supino, sobre una superficie plana y firme. Pero en un paciente prono, intubado, conectado, obeso, con riesgo para el equipo, y cuando pronarlo no se puede hacer, ¿será que eso tiene sentido? Pues básicamente lo único que tenemos de evidencia, y que no es evidencia, es una carta al editor de Resuscitation en el 2021, cuando Douma, en el pleno fragor de la pandemia, hacen este ensayo con la posibilidad de maniquís con un dispositivo maniquí que se llama el QCPR, y al principio lo utilizaron con un Lucas y no funcionó. Pero le hicieron una simple elevacióncita external, le pusieron como un soporte en el esternón y lograron pasar a compresiones 100% efectivas. O sea que lo más interesante es que parece que realmente iba a funcionar, pero no hay evidencia de que con dispositivos de pistón o con Autopulse se logre algo adecuado. Además, porque el principio de las compresiones torácicas es diferente. Cuando uno comprime un poco más abajo de las escápulas, con las manos en posición lateral, no se comprime sobre las vértebras, la región central, como sería en una compresión anterior. Así que yo tengo mis dudas sobre su uso, pero en la carta del editor Douma ha hecho más que lo que hemos hecho todos: pensarlo, intentarlo, por lo menos en un maniquí. No lo hemos hecho, no lo hemos probado en modelos animales. Hay modelos de pistón que se han utilizado en cerditos, pero ustedes saben que la configuración del tórax de un cerdo varía de manera significativa, porque el tórax del cerdo tiene un mayor diámetro antero-posterior que lateral, mientras que el de los humanos tiene un diámetro menor antero-posterior y más lateral. Entonces es difícil replicarlo, y desde el punto de vista ético es bastante difícil. Se podría utilizar, difícilmente está soportado por la evidencia, pero quiero que sepan que eso se intentó. Así que la RCP mecánica en prono, pues no es ciencia ficción, no es nada nuevo. La pandemia nos puso a hacer cosas muy locas, pero realmente es difícil llegar a pensarla. Y en pediatría, muchachos,
En pediatría, pues solamente hay un caso registrado que se llevó a cabo en Francia, un niño de 11 años que tuvo un colapso súbito por un ataque de asma grave, lo empezaron a reanimar y llevaba 25 minutos en asistolia y decidieron trasladarlo en paro. Durante el traslado utilizaron equipo Lucas 2, que era lo que tenían disponible, y se dieron cuenta que la distancia cuando se bajaba el pistón, el recorrido no puede ser de más de 15 milímetros porque el dispositivo no arranca, porque considera que el tórax es muy pequeño y lo puede lesionar. Así que la idea que tuvieron fue llenar de mantas la parte de la espalda para levantar más el tórax del niño, y el dispositivo arrancó porque el tórax del niño era muy pequeño, entonces, y el pistón no alcanzaba, como se los dije. Lograron reanimar al niño 40 minutos más y tuvo retorno a la circulación espontánea. Y aunque el niño sufrió daño neurológico grave, probablemente por una reanimación prolongada, se recuperó parcialmente, y lo más sorprendente es que no tuvo fracturas costales ni esternales por el uso prolongado del Lucas. Es un caso descrito de éxito, y el artículo lo tengo disponible, y quien quiera me escribe y se lo comparto con todo gusto porque realmente vale la pena. Pero hay retos, no todos los dispositivos sirven y evidentemente la evidencia es mínima. Así que el manual de Lucas es claro que no se deben utilizar en pacientes con una distancia entre el esternón y el pistón que excedan ese tamaño o esa distancia límite, que es importante. Y la razón fundamental es que si hay demasiado espacio, la compresión será superficial e ineficaz. Y esto excluye incluso la mayoría de las personas que tengan o pesen menos de 40 kilos o los niños. Y usarlo fuera de estas condiciones es una indicación off-label, y esto puede llegar a ser un problema porque el fabricante lo dice claramente. Entonces, la última, dispositivos de RCP mecánica en paro cardíaco traumático. Nosotros sabemos que en paro cardíaco traumático se desprivilegian las compresiones torácicas. No queremos compresiones, las tenemos que buscar, son otras causas de paro. Tenemos que buscar neumotórax, atención, taponamiento cardíaco y pacientes que tienen o están exangües. Y en ese caso en particular, pues los dispositivos no funcionan muy bien. Pero, y entonces después cuando yo he descartado y tengo que iniciar compresiones porque lo he descartado, todo vale la pena. Si yo pienso en que voy a poner un reboa, voy a montar un paciente por alguna razón en una terapia de estas, vale la pena. Quizás, pero también hay otros escenarios de paro cardíaco traumático, como el commotio cordis, como la electrocución, como el síndrome de aplastamiento, donde hay ese síndrome de reperfusión y hipercalemia, y donde quizás ahí las compresiones mecánicas tengan algún sentido. Hay algunos estudios, pero la evidencia pues habla mucho más de que estos dispositivos pueden ser utilizados en pacientes con una causa más médica, y básicamente lo que sabemos siempre, lo que les digo siempre, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y en trauma, la fisiología debe ser guiada por decisiones concretas y adecuadas, y no se puede tener miedo a romper el molde. Y les comparto una vez más, sacamos un algoritmo para paro cardíaco traumático, el TACTIC, que lo tienen disponible y lo pueden bajar del blog, y ahí podemos pensar en la utilización de dispositivos de RCP mecánica cuando se recomienda el inicio de compresiones, en el momento que se debería. Así que yo no tengo más que agradecerles por este camino recorrido. Apasionante, impresionante. Yo he aprendido un montón por ustedes, porque aunque hay algunas cosas que me encantan, porque la enseñanza y estas 2 décadas de enseñanza de reanimación y de pasión por la reanimación me han permitido conocer personas, tecnologías, formas de reanimar. El camino nunca se acaba, y esta carrera nunca se detiene. Y ustedes son la inspiración para que esto continúe. Cada mensaje, cada felicitación, cada ánimo, cada reto, lo agradezco enormemente, porque mi pasión es poderlo compartir con todos ustedes, todos los que me escuchan. Hemos crecido lentamente. Yo sé que esta forma de transmitir es de nicho, muy poca gente tiene tanto interés. Además, mucha de la información es bastante especializada, pero no nos quedamos y no somos inferiores al reto. Así que los invito a que visiten nuestro blog en www.emercrit.org, lean la entrada de RCP Mecánica, háganme comentarios, hagamos debate, hagamos ciencia en español, y saben que este es el lugar. Espero que podamos seguir emitiendo los capítulos cada semana. Las 2 últimas semanas he tenido dificultades, pero haré todo lo posible para que nos podamos encontrar, y en nuestra próxima emisión vamos a hablar de causas de paro reversibles. Son 4Hs, 4Ts, 5H, 5Ts, 6H, 6Ts, solo Hs y Ts. Vamos a verlo con visión clara, vamos a hablarlo con profundidad, vamos a hablarlo con evidencia,
y porque ustedes saben que este es un lugar donde se habla de medicina crítica, de atención prehospitalaria y urgencias. Esto es Emercrit. Nos vemos entonces el próximo viernes para que sigamos hablando de medicina crítica. Un abrazo a todos, nos vemos pronto.